Oh, well. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es The Intensity Club. Yo soy Andrea. Y yo soy Merry y este es el podcast de dos mujeres de la última promoción femenina. De la última promoción femenina que están todas, sin duda, todas suscritas a este podcast. Todas, Y tú deberías todas estar y lo suscrita. certificamos. Lo todos. certificamos literal, pasamos lista. Y tú también deberías estar suscrita a este podcast. Y además deberías darle like, compartirlo y buscarnos en Spotify y en Apple Podcast, que también estamos en todas las plataformas. Y además que suscribirte es gratis. Es gratis, amamos lo gratis. Bueno, amiga, ¿cómo llegamos nosotras a ser amigas? Es por un contexto físico. Ese contexto físico fue el colegio. El momento más lindo de mi vida. Yo Hermoso siento que el lugar. momento más lindo de mi vida fue la época del colegio. La época de la universidad la disfruté, la amé con toda mi alma. Pero donde yo creo que fui más feliz, Fuiste en el sin duda colegio. alguna, fue en el colegio. Es que fue una hermosa etapa y yo creo que parte de lo que fue hermoso, que rodeó a nuestra etapa particular y de nuestra promoción hacia arriba, porque de la nuestra para abajo ya ha Sí, cambiado el escenario, es sí. que era un colegio de solo chicas. Qué curioso que no fue nuestra promoción donde se hizo ese corte. Me parece muy heavy. ¿Quién Ellos decidió dijeron, eso? ¿quién decidió eso? Y ellos dijeron, hasta este grado, que nosotras estábamos en tercer grado, los niños llegaron en segundo ¿Tú grado. te acuerdas de este momento? Yo creo que tú y yo estuvimos juntas tercer Que, grado, estoy casi siempre amiga, estudiamos juntas todos los años, ¿verdad? todos los años. ¿Tú te acuerdas el primer día de tercer grado que se paró un niño en la puerta y todas ¡ah! ¡Un nombre! Y no Sí. era para nuestro salón, sino para segundo Ajá, grado. me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo que hasta ese momento fue una incógnita hasta qué momento, hasta qué año iban a haber niños. 100%. Y fue como de un día a otro. O Sí. sea, nadie como que lo anticipó. Nadie como que nos dijo, mira, ¿sabes qué? Que en algún momento van a venir chicos. No. No, Es que, nada de eso además, pasó. yo no lo sabía. O sea, a ti nos llegó esa noticia, a mí nos llegó a todos ese día. Yo un día fui al colegio y Y ahora había el niños. colegio no era solo de chicas y ahora hay chicos. Pero alguien decidió que era hasta nuestro ¿Le año. habrán dicho tipo nuestros papás? O sea, No, ¿te imaginas? No creo. Yo me imagino tampoco que creo. no tengo ni idea porque, o sea, literalmente, ¿cómo tomas la decisión entre traer niños hasta tercer grado o hasta segundo grado? O sea, son literalmente lo mismo. Es que yo no sé qué pasó ahí, esa decisión fue tan rara. Yo de verdad es que dije, bueno, ellas sabrán, Exactamente. pero fue rarísimo. Pero el caso es que nuestra sección, nuestra promoción, nuestro año, nosotras, Sí. nuestra promoción, fuimos la última promoción de un colegio de puras niñas. Y Proud. la nuestra es pura de niñas. Es decir, Solo chicas. la Solo siguiente ya es chicas. mixta. Solo chicas, chicas que amamos, chicas Sí. que con las que, bueno, actualmente somos amigas Sí. y los momentos más felices de mi vida. Yo me acuerdo de una cosa cuando todavía no habían chicos en el colegio, que esto un poco ejemplifica literalmente lo que estabas diciendo al principio de qué es estudiar en un colegio de niñas. Y es que yo me acuerdo que estábamos en segundo nivel, teníamos una profesora que a veces llevaba a su hijo al colegio. No voy a decir nombres, pero No vamos a decir nombres. Ya. No vamos a decir nombres, pero esta profesora ¿Ya estás en ese salón también? claro, amiga, en todos. Wow. O sea, literalmente en Heavy. todo. ¿Tú entraste al cole desde el ¿En segundo primer? grado? No, Ah, ¿en segundo grado? segundo nivel, perdón. En segundo ¿En nivel. segundo nivel? Ujú. Ay, amiga, En no me ese salón acordaba. donde estudiamos juntos. Claro, Qué mira, fuerte. bueno, no, yo sí entré desde el primer nivel, desde lo más pequeña que fui, o sea, Qué yo heavy. solamente estuve ahí. Y Y claro, llevaba a su esta hijo. profesora llevaba a su hijo a veces y el niño jugaba como solo en el Pequeño parque. patio, sí. En el patio que teníamos, como que él jugaba solo, no se juntaba como mucho con nosotras. Y yo me acuerdo de verlo y yo sentía que era muy grande, pero era un niño que tenía como nuestra edad. O quizás él era también era bien grande, unos 2 unos 2 añitos años mayor. más. Pero claro, teníamos 5. ¿Cuántos Era un tendría? adulto. Él 7. era un Era un adulto. adulto. Pero el punto era que yo me acuerdo que nosotras lo veíamos como a la distancia. Para mí Aparte él era un era- niño rubio, era en mi como cabeza súper él es cute. Chad Michael Murray. ¡Ay, sí! Y ni siquiera me acuerdo de su cara, pero era él, Era Chad era Michael él, Murray, 100%. Vamos a poner aquí foto Li- para que sepan sí. quién es, que es básicamente el novio De de todas todas. las comedias románticas y de todas nosotras, 100%. probablemente. Qué heavy. Vale, entonces, claro, venía este niño y yo me acuerdo que lo veíamos como si fuera una especie rara, como Sí. que lo veíamos como que, ¿qué hace? Y sí ¿Por qué había juega mucho- solo? ¿Se Había monta mucha aquí? risita. Había Había risita, pero como que nadie se atrevía como a ir a interactuar con él, Ah, no. porque yo me acuerdo que él estaba como siempre solo jugando en el patio. ¿Será O sea, que no como- nos dejaban? Yo no sé si su mamá le decía como que, mira, no te juntes con ellas o lo que sea, ¿Por qué pero él iba, no. porque él iba a clases?
con nosotros. No, o sea, no, es literalmente como cuando... Un sick day y acompañas a tu mamá. Exacto. Sí. No, más que un sick day, es como quizás él no tendría clases ese día y lo habrá llevado la madre a su trabajo. A su trabajo, y claro. es como cuando a ti te llevaran a la oficina. Gran momento cuando Gran gran momento. momentazo cuando te llevan al trabajo de tus papás. O sea, No qué hay cosa tan palabra, maravillosa. Qué universo tan increíble. Qué el universo trabajo de tan tu papá. increíble. Cuando tú llegabas y eras como, porque aparte eras como la protagonista de lo Claro. que estaba sucediendo. Era Todo como el que- mundo quería interactuar contigo. Yo amaba. no, y no, ¿sabes qué cosa me espectacular. encantaba mientras mi mamá? Esto es demasiado estúpido. El pote de agua que tú con una El perilla. vasito. El vasito. El vasito de El papel. vasito triangular. Ay, marico, me El vasito de encantaba. papel. No, a mí me encantaba porque yo siempre sabía que íbamos a comer fuera. Ah, yo Y era también, como que- McDonald's seguro. Yo ese día, sí, McDonald's sí. feliz. Y que no había colegio. O sea, eso Claro. era lo mejor de todo. Pero bueno, yo creo que esa era la situación de ese niño. Entonces, por eso ese niño a veces estaba como con nosotras. Y otra situación bien particular que me acuerdo fue ya este momento, sí, cuando llegaron los niños. Había un chico que me acuerdo patente. Yo creo que fue el primer recreo cuando ya habían niños. Que había como una horda de niñas persiguiéndolo. Sí. Pero era como que si hubieses puesto a Justin Bieber en el patio del colegio. O sea, como que era Sí. una horda de niñas. O sea, era una marea de Yo no niñas hubiese querido ser persiguiéndolo. ninguno de ellos. No, honestamente. no, terrible. Pero eso explica muchísimo lo que es ¿Cómo nos relacionamos con cómo ellos? nos relacionamos con ellos. Yo creo que un colegio de niñas maravilloso y tal, pero bueno, la interacción con los hombres era como muy lejana. Y los Claro. veíamos como que, Dios, ¿qué son estas personas? ¿Y cómo interactúo contigo? ¿Qué puedo Y que- jugar? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué está bien? No, qué porque es lo que tú decías, lo que hablábamos mientras preparamos este episodio, que sí que teníamos hombres en nuestra vida, Sí. teníamos primos, teníamos hermanos, pero nuestros peers, o sea, nuestros pares, no, eran niños. o sea, no eran niños. niñas, eran solamente mujeres. Y Y es muy fuerte como crecer alejado del otro género. sí, es fuerte crecer. Porque, claro, estamos Ujú. hablando ahora... Que no es fuerte crecer, sí, Sí, punto. también. Eso es statement. Punto. Pero también existen como, no solamente existen colegios de solo niñas, sino también de solo niños. Sí. Y en cualquiera de los dos casos, crecer alejado del otro género, yo creo que es un caso particular. y a No, es estudiar. bien particular, es bien particular. Y en verdad estos colegios se creaban en su momento porque realmente se creía que las mujeres teníamos como un proceso de aprendizaje diferente al de los hombres y antes de eso, no solamente por eso, sino porque era como que ellas necesitan y merecen otro tipo de educación. No Qué merecen la fuerte. educación que tienen los hombres. Era como que, ay, qué amor, gracias por concederme este hermoso derecho Esto es de muy- poder o sea, todo aprender segregativo. cosas, aprender a leer. Sí, o sea, pero bueno, eso es una discusión para otro momento. 100%. Pero bueno, había cosas Sí. en esos momentos como clases de cocina. O sea, en Sí. nuestra educación no. En la educación de la época En donde se ese crearon estos momento. ideales de colegios separados, donde las mujeres reciben educación del hogar. Del hogar. Del hogar. O de cómo coser, o de cómo tener como oficios. No Sí. era como, la educación como que recibía el hombre era como una cosa mucho más técnica porque también se creía que el hombre tenía como mucha más capacidad. Laboral, o sea, más salida laboral, seguramente. No, más que salida laboral, como que tenían realmente más capacidad para entender conceptos que fuesen un poco más Mm, complicados. Y la ya. mujer es como que no, tú Quédate en la primera capa. tú mujer. quédate en la primera capa, aprende a coser, aprende a limpiar y no hagas nada más. Pero eso, o sea, no hablamos como de nuestra generación, sino hace No. muchos años, cuando la concepción de este tipo de colegios Claro, de cómo surge. se crean, o sea, de Exacto. cómo se crean. Yo creo que hasta ahora ya, claramente, incluso cuando nosotras ya estábamos en el colegio solo de chicas, esa ya no era la perspectiva, obviamente, No. ya eso había quedado muy atrás, obvio, pero creo que en nuestro momento era más como que, esto es como una educación elitesca, como que 100. te estamos dando la mejor educación posible porque aquí es como... Estás en Silicon Valley de los colegios. Y yo, o sea, quisiera entender cuál es el razonamiento detrás de creer que un colegio de un solo género es elitista. O sea, Sí. ¿por qué lo es? Lo es. Sí. Por un constructo social que desconozco por qué es. ¿Pero por qué? O sea, Bueno, esto yo me acuerdo perfecto porque yo tengo un hermano varón y mi hermano, o sea, los dos estábamos a la par en el colegio y, o sea, en la nuestras misma época. etapas escolares, exactamente. Y yo me acuerdo que él le decía a mi mamá que no me metiera a mí en su colegio. claro. Bueno, Pero ok. porque las niñas eran como muy, o sea, que como que era una especie de protección para mí estar en un colegio de solo chicas. Ok. Porque no iba a haber chicos, entonces yo no iba a ser
posta. Qué fuerte, qué fuerte. Directamente, me acuerdo de eso. Tú, o sea, yo no sé si has tenido esta No, conversación. yo no creo que mi hermano haya dicho eso, pero sí era No, como no, que pero muy, sí. son como muy rapiditas. Son Ya. como muy rapiditas. Métele a un colegio de niños que Que ahí como va que todo esa como interacción protegido. esté prohibida y como Sí. que no suceda más. Y yo estoy segura que ese es el pensamiento de muchos padres, Sí. o sea, de hombres, Sí. no de madres. Yo creo que eso es muy, y también de madres, o sea, no Sí. nos vamos aquí a engañar. Sí. Pero mucho el pensamiento es de, no, déjame proteger a mi niña de esta la amenaza. inclemencia de los hombres. Del 50% de la población mundial Es que es una que son locura. varones. En Simplemente fin. una locura. Yo, de hecho, recuerdo haber tenido conversaciones con mi madre de decirle, fue una elección Ujú. consciente. O sea, tú dijiste como que sí, quiero que este sea el tipo de educación para mi hija porque este colegio aporta esto porque es de solo chicas. ¿O qué pasó ahí? Mi mamá no me quería meter a un colegio de solo chicas. Pero No. al final me termina metiendo allí por el nivel de educación. Y fue como Ah. que, ok, te meto aquí por el nivel de educación, pero a mí me hubiese gustado de todo corazón que estuvieras en un colegio mixto. Lo que pasa es ¿En que me intenté serio? meter en otros colegios y ya no había cupo o lo que sea, y terminó, o sea, acabo en el lugar donde estudié Ajá. porque había un muy buen nivel de educación. Había un buen nivel. No, en el mío también, o sea, lo que pasa es que donde yo vivía, que es muy cerca de donde tú vivías también, pero específicamente donde yo vivía, tenía para escoger al menos 3 cuatro? colegios. Sí. 3 diría o 4, tres. no, 4 Tres, colegios, ajá. 4. 3 que estaban muy, muy cerca y otro que estaba un poquito más poquito más lejos. lejos, pero que también podía haber estudiado ahí. Y mi mamá me dice que, o sea, lo que yo le pregunto es, coño, tenías como muchas opciones. Sí. ¿Por qué elegir? Bueno, igual el que Uno quedaba al igual, lado era también de chicas, sí. ¿no? No, era mixto. Era mixto. Creo que vivió una en su experiencia momento. similar a la nuestra. Vale. Pero bueno, o sea, yo le digo eso y ella lo que me dice es como que no, es que tu hermano me dijo que no, que no. Y punto, y seguido. Y la siguiente situación es porque era un buen colegio y Claro. porque muchas mujeres que pues, salieron de allí. que se sabía que eran de ahí, pues eran mujeres muy exitosas, mujeres Sí. que estaban en medios de comunicación importantes, que eran muy inteligentes, tal, etcétera. Y bueno, yo desde ese punto de vista lo agradezco, digo que bien que soy una afortunada de tener una educación que se pueda denominar elitesca, porque Totalmente. realmente muchas veces cuando se habla como que de la migración y de haber migrado y todo, se habla mucho de que no, que qué fortuna, que llegaste en ciertas condiciones, en mi caso, por ejemplo, que llegaste a estudiar y tal, Ujú. y yo siempre digo, qué fortuna no eso, qué fortuna que tuve la oportunidad de crecer en un household en el que se preocuparon porque Claro. mi educación fuese buena, porque no solamente se preocuparon de eso, sino lo que decía mi hermano, lo que decía mi hermano es triste, pero al menos dentro de todo parte desde la preocupación. Sí. Parte de la preocupación de que seas de una determinada manera, de Sí. que seas una persona respetable, de que seas una persona inteligente, de que seas, o sea, parte de esa preocupación. Y como Total. que nuestros padres hayan visto como que, mira, este nivel de educación es el mejor para ella, porque lo que sea, porque es una... A costas de decir, bueno, Ujú. va a perder un ítem que es muy interesante, que es cómo relacionarse con otro Sí. género, pero lo estoy sacrificando por una educación de mucha calidad. Igual yo Bueno, creo que ellos venga. no llegaron a esa conclusión, amiga. Yo creo que ellos nunca llegaron a la conclusión de se van a perder del 50% de la población. Ah, no. No, yo creo que ellos simplemente dijeron, esto es lo mejor, Es lo mejor. lo vamos a hacer Sí. porque es lo mejor. O sea, no se pusieron a dar cuenta como que, ¿qué pasará a los 17 años cuando estas niñas salgan al mundo y no Ellas hayan ni hablado sabrán con un idea. hombre? No, Nada, no, ni no. puta idea. Esa reflexión no pasó. No existe. Y si esa reflexión pasó, mamá, coméntalo. O sea, déjalo en los comentarios porque yo estoy muy segura que no pasó. A mí me parece loquísimo. Pero bueno, el punto es que sí, estos colegios parten un poco de que en teoría las mujeres y los hombres debían recibir una educación diferente. De hecho, en nuestro colegio había un salón llamado cocina. La cocina, le Ya no llamamos se daba la clase cocina. de cocina, pero existía. Existía, o sea, había quedado ahí porque nuestro colegio empieza como un internado de mujeres y va mutando a convertirse en un colegio y en el momento en el que ya como que educa, bueno, cuando era internado también era Ujú. colegio, pero mucha de la educación que se daba era de aprender a hacer cosas del hogar y oficios de mujeres. Durísimo, ay, durísimo. De mujeres, entre Horrible, comillas. de verdad. Pero sí, Sí. o sea, yo creo que muchas de las cosas que, a pesar de que hemos hablado mucho de cómo relacionarnos con los hombres y tal, cómo cambia, también creo que es un punto importante de cómo nos hemos relacionado, gracias a estudiar un contexto de solo mujeres, cómo nos relacionamos con las mujeres. O Sí. sea, es un entorno que, a ver, se puede considerar de muchas maneras, pero nosotros hemos hablado de lo positivo y de lo negativo. Y tiene muchas cosas chéveres, o sea, muchas cosas buenas, como ambientes como donde tú perteneces un poco más, te sientes como más libre de hacer lo que tú quieras y demás, pero también tuvo como muchas cositas negativas que más adelante entraremos en ellas. Sí, más adelante entraremos en ella, pero
yo igual rescato demasiadas cosas. A mí, por ejemplo, me parece que la relación con las mujeres, al menos que yo tengo, es muy saludable. Sí. O sea, yo nunca, y muchas veces se podrá creer como que, ay, porque es un colegio de niñas, todas son envidiosas, todos tal, que no sé No. qué. Cero. O sea, O al menos no fue nuestra experiencia. cero. O sea, aquí se viene a desmitificar el colegio de mujeres y a hacerle honor. Porque es verdad que está mal que solamente veas un solo género en tu vida, Sí. pero para mí el 90% de la experiencia fue positiva. Sí. O sea, lo amé con toda mi alma. Y lo que llegó a ser negativo tampoco fue lo peor del Tampoco mundo. fue lo peor del mundo porque se pudo recuperar en un punto. Sí. Costó, pero Costó. se pudo quizás era innecesario, pero realmente yo rescato demasiadas cosas del colegio y específicamente de la relación con mujeres, porque investigando para esto vimos que un poco nosotras, bueno, lo preguntamos en el grupo de nuestras amigas, como porque nuestro grupo de amigas que nos une son amigas del colegio. Y preguntamos que como que era lo más positivo que a ellas les había dejado el colegio. Y todas, absolutamente todas, estaban muy en la de la complicidad y en la hermandad que se generó a partir de estar únicamente con mujeres. Sí. De un entorno seguro también, todas hablaban mucho de un entorno seguro y además un entorno donde era muy fácil ser bueno y exitoso porque no tenía nada que ver con tu condición, o sea, no era porque fueses mujer, nada estaba garantizado, simplemente era como partir de un terreno neutro donde si tú querías ser buena deportista, no había nadie con quien competir, todos vamos partiendo de la misma base y puedes ser igual de exitosa deportista, que igual de inteligente, que igual de nerd, que igual de bruta, que igual de, o sea, no había ninguna capa de juicio asociada a un género que nosotros tuviéramos, simplemente era, tú quieres ser tu mejor versión, tú la vas a poder ser, porque no estás compitiendo contra el género, simplemente. Efectivamente. No, tal cual. Y de esto hemos hablado con personas que estudiaron en colegios mixtos y sí existía como una competencia de lugares. O sea, por ejemplo, sobre todo el tema del deporte, que muchas veces se suele asociar mucho con hombres o quizás es un espacio más fácil de prestar a los hombres y a las mujeres quizás no les interese tanto. En colegios mixtos había mujeres que tenían que quizás luchar un poquito más por ese espacio, luchar un poquito más por ser el deportista elitesco que querían ser. Pues bueno, en nuestro colegio simplemente eras buena y punto. Ya está. En nuestro colegio simplemente eras buena y punto, pero más allá de eso, lo que yo más rescato es como lo de nuestra relación con las mujeres es la hermandad que se generó. Sí. Porque viene desde un punto de vista muy primitivo de la mujer. O sea, cuando el hombre salía a cazar o cuando salía con sus pares a cazar, quienes sostenían el household eran mujeres y apoyarse entre ellas era como una cosa muy necesaria para poder sobrevivir. Y eso, para mí, o sea, que todas hayamos tenido como que ese punto en común de, ¿sabes qué? Que lo que yo más rescato es como la hermandad que se creó, es que responde completamente a algo primitivo. Sí. Y por eso es que cuando tú vas a un grupo ponle que tú saliste y estás como con tus grupos de algunas amigas de tu pareja, por ejemplo, y llegas y están las novias de tu pareja. Ya tú ahí conectas en 3 segundos, porque hay una complicidad directa que responde como algo muy primitivo. Imagínate viviendo y siendo eso todos los días de tu vida constantemente. Total. Claramente las personas con las que desarrollas el vínculo y desarrollas un lazo es como excesivamente fuerte. Claro. Es como muy fácil, o sea, también es verdad que como que te das un espacio muy libre para ser tú, sin prejuicios, pero hay tus cositas. También tiene sus cosas hay mucha competencia y eso no es una mentira, no es un mito, realmente eso no es una mentira. Existe, pero es como por tú todos los días retarte a ser como mejor y por ver en el otro un espejo todo el tiempo. Efectivamente. Tú todo el tiempo te estás viendo en un espejo de otra persona de otro género, o sea, es todos los días ver la misma persona de género mismo igual y te comparas con ella y dices, bueno, no soy hoy quizás tan bonita porque tal persona está más bonita. Sí, es doloroso, la comparación es durísima. pero pasa y ¿qué le vamos a hacer? Pasa un montón y también pasa porque no hay una variedad a tu alrededor. No. Entonces, cuando no hay una variedad y no hay tampoco como un enemigo en común, es como que tienes que buscarlo dentro de tu propio, dentro de lo mismo que al final termina siendo tú. Entonces, si todos tus pares son exactamente iguales a ti, es inevitable que surja una competencia porque necesitamos buscar, o sea, porque el ser humano por naturaleza
va a querer ser, o no ser mejor, pero va a compararse con el otro por un Sí. tema de selección natural, porque Total. claramente si yo soy mejor que tú voy a sobrevivir. Obvio. Entonces, si yo me estoy comparando solamente con lo que conozco y lo que conozco es lo mismo que soy yo, entonces ya viene como una segunda capa. Es como que ya no voy a comparar solamente el género, si soy más inteligente o soy más bruta de esto, sino que voy a ir a las cosas más mínimas. Entonces, sí se genera como una competencia como más específica en lo de ser más linda, en lo de, pero tonterías, que sí tener el pelo de cierta manera mejor, o tener las uñas más largas, o tener, o tener más Rasgos, dinero o menos dinero. O sea, que son cosas que no quiero decir que no pasan en un colegio mixto, pero en un colegio, de un colegio solo de solo género. chicas, pasa, yo creo que quizás más fuerte. Sí. Porque Yo- la competencia es mucho más dura porque compites básicamente contigo Contigo misma, porque todos son iguales a ti. Claro, y además como que lo que tiene el colegio también es que es un lugar uniforme. Entonces, Exacto. también te estás comparando con un lugar de Claro. puras personas que es que, marico, es un espejo literal Es todos que, los claro. días. Yo recuerdo una época como muy dura, que también es en unos años que tú estás como construyendo tu imagen de una mujer un poco más adulta, que era la época, que esto es muy latinoamericano, pero era la época de los 15 años. Era una Sí. época muy difícil porque, bueno, tú estás empezando a construir como tus primeras nociones de cómo voy a ser yo mujer, ¿no? Sí. Cómo me voy a arreglar, cómo me voy a proyectar hacia otros géneros, porque en nuestras épocas de 15 años pues también había chicos. ¿Dónde salían esos chicos? Sabrá Dios. Pero No los inventábamos, pero de inventábamos. alguna manera había que llenar el espacio. había muy el primo Había que buscar a alguien con quien bailar. Sí, directamente. 100%, pero era una época muy dura porque estábamos expuestas mucho a un entorno fuera del colegio, fuera de esa uniformidad, donde te empiezas a comparar muy duramente con otras Sí. personas por dinero, forma de cuerpo, forma de cara, forma de maquillarse, forma de todo. Y podrás decir, verga, qué negativo. Sí y no, porque te ayuda también a identificar o te forma un poco al tipo de persona que tú quieres ser. Sí, amiga, pero al final te juzgas muchísimo más duro porque es que Ah, vas sí. mucho más al detalle. Sí. Porque ya no es como una comparación como muy básica entre si eres hombre o mujer. O sea, porque tú puedes decir como que, por ejemplo, imagínate siendo hombre, que esto es tristísimo, pero dices como que te comparas con una mujer y dices como que, bueno, algo que sin manejar. Tú dices Ya. como que, nada, eso como ella es mujer, maneja peor. Ya. Lo cual yo no estoy tan en comparto. contra. No, pero no estoy tan en contra. Yo siento que las mujeres conducimos peor, amiga. Para este podcast ahora mismo. O sea, para ahora Sí, mismo. conducimos. Bueno, yo al menos siento que conduzco peor. Ya no. Pero. De manual, Sí. debatible, A pero de verdad, automático no. a mí mi pareja me dice que conduzco muy bien, pero yo sí identifico, o sea, yo las personas que he visto en mi vida que conducen increíble, por Son lo general hombres. son hombres. Entonces, No yo no descarto. quiero decir que conduzcamos mal, pero yo sí siento que por habilidades como más espaciales, los hombres tienden a conducir mucho mejor. O sea, siento yo. Pero Entiendo, pero no comparto. entiendes, pero no compartes. No comparto. Bueno, pero el punto, ponle ese ejemplo, Sí. que tú dices como que, bueno, él conduce mejor porque es hombre. Esa es la primera capa. Ujú. Pero ya imagínate, ya nos estamos comparando tú y yo cómo conducimos. Claro. Ya vas a una capa mucho más difícil que en tu inconsciente. Entonces ahora estás como juzgando cosas muchísimo más específicas Sí. de ti, que no es la primera capa. Entonces te vuelves demasiado más perfeccionista, Sí. más exigente contigo misma, tienes muchas más inseguridades Total. porque estás comparándote. Y no solamente eso, sino que imagínate que nosotros solamente estudiábamos en un contexto de solo mujeres. Sí. La educación privada, por lo general, no solamente en el país del que nosotros vivimos, sino en el mundo, normalmente, o sea, tú estás pagando por un servicio. Sí. Entonces, si tú estás pagando por un servicio, you can afford it, ¿no? Sí. Entonces, la otra persona también puede. Sí. Y la otra también puede, hasta cierto límite. Entonces, Claro. eso crea como un rango de gente que puede entrar en este colegio. Claro. Entonces, no solamente es que somos exactamente iguales porque somos del mismo género, sino que tenemos muy probablemente el mismo poder Condiciones económicas adquisitivo. iguales. Ujú. Y el colegio o sea, el colegio del que tú vas a estudiar se define muchísimo por la zona en la que tú vives. Entonces, también es por la zona en la que Que vives. posiblemente también tengas el mismo punto de que seguro vives cerca también de ahí porque, o sea, Exactamente. teníamos muchos checks que son muy iguales en todos los contextos. Es muy Efectivamente. duro. Entonces, éramos todas exactamente iguales. Hay que buscar la diferencia. Hay que buscar la diferencia. Hay que buscar la diferencia. ¿Por qué? Porque la selección natural nos obliga a compararnos para poder sobrevivir. Totalmente. Entonces, en Y ese ahí- buscarla y ahí es hay muchos durísimo. caminos, porque ahora que lo pienso, esto no lo había pensado hasta ahora, y digo, hay muchos approaches de este momento tú dices, tienes que buscar la diferencia. Puedes querer tanto pertenecer, que quieres estar Sí. dentro del común denominador, o te vas a querer salir del molde. Justo. Y había y creo que
hay muchos caminos de esto. Yo recuerdo que yo fui mucho de la que se quiso diferenciar demasiado. Sí, amiga. Porque yo quería, Confirmo. yo quería salir demasiado del molde. Pero me encanta. Pero es por este tema de decir, me estoy viendo tanto en el espejo de que todos somos iguales que, marica, yo algo quiero tener diferente. Necesito ser diferente. Y puede pasar dos combos. O tú quieres ser demasiado diferente o necesitas pertenecer tanto para que no se te juzgue. O sea, para que no se te juzgue, porque es durísimo. Porque uno de los puntos que queríamos comentar es cómo nos vemos dentro de un colegio de puras mujeres y el bullying. Y sí, a pesar de que es verdad que no hablamos por todos los colegios, pero quizás nuestra experiencia, basada en nuestra experiencia, bullying físico era muy difícil que lo hubiera. Es que no recuerdo haber visto ningún bullying físico horrible, de los que también hemos hablado y que son horrendos, pero este tipo de bullying no lo vi en nuestro colegio. Pero sí existe en colegios de puras mujeres el bullying verbal. El bullying psicológico es duro. El bullying psicológico, porque aparte que esto va muy de la mano con lo que hablamos en el primer episodio, de que las mujeres tenemos una habilidad para describir muchísimo más amplia que la de los hombres, porque para lo bueno y para lo bueno y para lo malo. Y específicamente para este detalle es para lo malo, porque nosotros podemos herir mucho más fuerte porque tenemos mucha más atención al detalle. Entonces es que déjame herirte con lo que sé que te va a doler mucho más. Y es que, no sé, 2 puntos, lo que sea muy específico. Total. Y a veces es que te crean inseguridades que no tenías y que te la están viendo porque te están tratando de buscar el pelo del huevo en la cosa más específica sobre ti para hacerte sentir mal. Y eso es lo que pasa. Está tan presente en nuestro día a día cuando estudiaste en un colegio de mujeres que ni te das ni cuenta. Obviamente cuando maduras, a mí me pasó mucho que yo maduré y me di cuenta de muchas cosas que dije hirientes que yo no diría jamás en el entorno, o sea, actual, y diría, pero ¿por qué yo dije una cosa de esta manera? Y es porque el entorno era lo que te ponía. Era lo que te ponía por delante y era quizás una forma de expresar rabia o desacuerdo o lo que sea de la peor manera. De la peor manera. Iba a ser un golpe físico. No, jamás. Lo conversaba con Merry antes y dije, igual un golpecito hubiese estado mejor. Igual quizás un golpe, es que claro, porque eso hubiese dolido menos. Es que eso pasa un montón con los varones, que es como que nuestro bullying era, no quiero decir, es que realmente es tétrico, pero el bullying que ocurría en nuestro contexto era mucho más de una agresión verbal entre hombres. Es como, bueno, nos peleamos a la salida, o nos peleamos en tal lugar, o vengo y te lastimo. Pero esas cosas al final es un golpe físico que te recuperas en un punto. Eso iba a decir. Entonces, pero golpe, o sea, yo aquí tengo ahorita 30 años y estoy pensando en que, esta persona la otra vez en el colegio me dijeron que tengo las cejas de cierta manera y ya como que... Claro. O sea, claro, porque es un trauma. O sea, es un trauma que dura por muchísimo más tiempo. A diferencia de los hombres, eso se cura rapidito. Se cura rapidito. Y hay cosas que te acompañan toda la vida. O sea, yo con esto, yo tuve traumas tan patéticos como, yo tardé muchísimos años en darme mi primer beso. Muchísimos. Mi primer beso fue a los 16 años. Y tenía un grupo de amigas que no lo hacían con ganas de herirme, pero muchísimo bullying se me hacía porque yo no me había besado con nadie a esas alturas de mi vida. Y claro, no hay una necesidad específica de hacerte daño por eso, pero te lo hacían con palabras que son muy hirientes y que se te quedan en el cerebro. Sí. ¿Qué creo que hubiese pasado con un chico en el mismo entorno? Nunca te has besado con nadie. Te parto la cara a la salida. Exacto. Se parten las caras, más nadie habla del tema, y ya está. Sí, no es que queremos decir que los hombres son como estas bestias brutas que no saben interactuar de otra manera, pero tienes toda la razón. O sea, es que funciona de esa manera, funciona mucho más como... O sea, es que el hombre es como mucho más... tosco, puede ser. O sea, es como mucho más, no se detiene como mucho más tanto al detalle. Claro. Al menos en esas edades. Sí. No quiero decir que todos sean así. No, chicos. O sea, de hecho, amamos a los hombres. Ya. Pero... De hecho, estamos con unos. Sí, estamos con lo amamos hombres. tanto que estamos con unos. O sea, imagínate tú. Pero no quiere decir que todos sean así, pero es verdad que en los años donde estás como más... que te deja llevar más por las emociones, ese es Efectivamente. el input que suelen ellos tener. Y nosotros, verbales. Total. Y hablando de hombres, ¿cómo crees tú que nos afecta haber crecido como lejos del género masculino? Patéticamente nos afecta muchísimo. O sea, porque no te sabes relacionar con hombres recién salido del colegio. O sea, ni siquiera recién salido antes. O sea, tú me contabas una historia de... Esta historia es horrible. O sea, miren, se los voy a contar porque es tan triste. Cuando, claro, nosotros pasamos exactamente toda nuestra educación
puro mujeres. Y tú Sí. entras en unos años adolescentes donde empiezas a querer relacionarte con el género que tú crees que es el que te gusta, que es el masculino. Sí. ¿Hay mucha gente que le gustan las chicas? Sí, pero a mí, mi caso era que me gustaban los chicos. O Sí. eso yo creía. Entonces, cuando empieza la etapa también de los 15 años, que esto es muy latinoamericano, empiezan invitaciones de chicos que estaban alrededor de nuestro círculo social, que normalmente era gente que estaba fuera del colegio, porque obviamente Sí. no podías acceder a ellos si no era fuera. O sea, personas de otros colegios. Y a mí me gusta muchísimo un chico, pero obsessed con esta persona. Y esta persona fue a estos 15 años. Yo no me sabía comunicar con esta persona. Ay, Y yo estaba amiga, qué obsessed. Y yo creo ternura. que se notaba tanto que yo estaba obsessed, que él me decía cualquier cosa. Me dijo, te lo juro que dijo eso como que, qué lindo los lunares de tu espalda, te quedan muy lindos con ese vestido. Y yo, no fue nada... Baboso ni nada por el baboso, estilo. nada Ni desubicado. con intención desubicada, ni nada sexual. Fue un o sea, halago. fue un halago simplemente. Y yo fue que... Gracias. No sé, me fui. Y me fui. O sea, no sabía ni siquiera interactuar. Es con él, literalmente se fue. la película que lo ves y te vas corriendo. Yo parecía un venado que frente de un coche. O sea, Efectivamente. horrible. Y eso habla mucho de cómo fueron todas las interacciones con hombres, o para mí, por ejemplo, al inicio, porque no tuve este contexto nunca. Es que no, porque sabía. el tema es que crecemos sin saber cómo son. Claro. Entonces, claramente, cuando hay un vacío, el cerebro lo que hace es imaginarse cosas. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes un padre, tienes hermanos y entiendes que hay varones alrededor, entonces tú dices, ¿cómo serán mis pares? O sea, ¿cómo serán ellos? ¿Cómo interactuarán? Y empiezas a idealizar Sí. una manera de ser del género opuesto y empiezas no solamente lo que es muy dañino, es que no es que le empiezas a idealizar, sino que empiezas a imaginarte dependiendo de lo que tú has visto en películas, Que es lo en peor, series, que es lo que es peor. durísimo porque realmente no son así, Y no son tienen por qué así. hacerlo. O sea, Y no tienen por qué hacerlo. Están hechos a partir de lo que What a Girl Wants. No necesariamente es así. Y esto no le pasa en lo absoluto a personas que interactúan en un colegio mixto con los hombres todos los días, porque lo ven como una persona que es capaz de no ser nada caballeroso, porque no siempre tienen por qué hacerlo, de tirarse un peo, de sacarse un moco y pegarlo debajo del asiento. Entonces, está muy Claro. identificado el chico. Entonces, Total. claro, en un colegio mixto, cuando te gusta otro chico, te gusta. Y quizás también tienes nervios al acercarte, pero no son unos nervios de no sé cómo interactuar contigo. Efectivamente. Son unos nervios de, bueno, me gustas. Pero a nosotras le sumas, no sé interactuar contigo más, me gustas mucho y me pones muy nerviosa. Total. Horrible. No, aparte que hay muchas cosas que que se generan alrededor de ser hombre, que si por ejemplo peleas de taquitos o de tirarse cosas, nunca. No vivimos Nosotros eso no vivimos nunca. esas cosas. Yo se lo hablo mucho con mi pareja y me decía, ¿de verdad no hacías eso? Y No. yo, no. Nunca, y tampoco hubo nunca, esto me lo cuenta mucha gente como un poco más mayor y quizás no es una experiencia común, pero explotar una poseta. Ah, no, Eh, nunca. Atentar contra el inmobiliario Peos del colegio, líquidos, peos jamás. líquidos, jamás. O sea, no tuvimos nada de eso en el colegio No. porque no había un hombre que es un tipo de travesura que lo potencia un chico. Es un tipo de travesura que potencia un chico. Igualmente, yo creo que va mucho de la mano de lo que tú conversabas al principio, que es el no haber crecido en un contexto de varones y solo de chicas, sin duda alguna hace que tú crezcas de una manera muy libre. Sí. Porque no estás bajo la mirada quizás en un punto a veces sexualizada que puedes recibir de un hombre. Entonces tú creces sin sin tratar de comportarte de una manera para gustar al otro género, Que sino por eso es creces de awkward una cuando manera, luego interactúas exacto, con ellos. sino que creces de una manera muy auténtica. O sea, no estás preocupada porque normalmente lo que es como se interactúa un hombre y una mujer es como que, bueno, yo me tengo que ver linda porque así es como le va a gustar, tengo que quizás no sé, lo que sería el imaginario popular común del hombre, relación hombre-mujer, que es que tiene que ser un poco más callada, Claro. que tiene que estar siempre linda, que siempre tiene que oler bien, que siempre tiene... Esas cosas, nosotras no las necesitamos. Nosotros podíamos ir al colegio horrendas De y no hecho, pasaba nada. Nosotros estudiamos en un colegio que tenía falda. Yo podría ir sin depilarme. Efectivamente, podías ir sin depilarte, podías ir con el cabello sucio, Sí. podías ir muchas cosas que eran como muy libres, Sí. porque Si hubiese porque la habido un mirada chico- masculina no estaba ahí. Si hubiese habido un chico, o sea, si nuestro colegio hubiese sido mixto y hubiese habido un chico que me gustara, yo no hubiese ido así. Efectivamente, sin duda alguna. O también sabes que es muy duro, que esto lo conversábamos con otra persona que en su colegio, que es mixto, pasaba algo que era, por ejemplo, había una chica que, no sé, creo que era que olía mal, puede ser. Sí.
y un chico hacía que sí, dibujos y cosas de ella, no sé, con Que le salían- cositas de olor que le Ya. salían que sí de las axilas, cosas. Qué duro. Y esos dibujos los pasaban por todo el colegio, dejándola ella en evidencia y siendo, o sea, haciéndole bullying, porque al final es Claro. bullying. Pero lo que es duro de esta situación es que imagínate que eso te lo hace el género que a ti te gusta. Claro. O sea, que la persona que tú necesitas la aprobación de que porque te gusta, piensa eso de ti. Qué duro. Imagínate lo duro que es. Dolorosísimo. Pues nosotras no tuvimos nada de eso. No tuvimos nada No de eso. tuvimos nada y de eso. hecho, Fue mucha libertad. en una situación similar se abordaba de otra manera, como con desde el Sí. cariño, como que, oye, mira, tal, estoy desde el cariño. Sí, Nada. esto ha pasado en nuestro, Sí. en nuestro salón, en nuestro colegio, y se abordó con mucho cariño, Mucho con cariño. mucho de, mira, está pasando esto, quizás te ves de cierta manera, te ves de la otra, nunca el amor. crueldad, nunca con crueldad, siempre fue con muchísimo amor. Total. Que yo creo que eso también es una cosa por la que se juzga un montón colegios de niñas, como que somos crueles o como que No. somos mean girls. No, de hecho yo creo que el concepto de mean girl, como lo conocemos, que es de chicas malas, surge mucho de Colegio mixto. buscar en un colegio mixto, Por en un aprobación punto, masculina. la aprobación masculina. Sí. Y en nuestro colegio eso no pasó nunca. O sea, hubo situaciones de bullying, no quiero decir nunca porque yo quiero hablar de mi clase, o sea, Sí. de lo que yo estudiaba. Yo imagino que en otros años quizás esas cosas sí pasaban. ¿Sabes qué estoy pensando? Que, o sea, para desbeatificar nuestra experiencia, porque estamos contando cosas Sí. bellísimas. Yo recuerdo una experiencia que no fue tan bullying, bueno, pero sí Ah. fue un poquito bullying. Cuando nosotros estábamos como en 7º grado Ajá, y había gente en 5º año, o sea, en el último año, sí, yo recuerdo que había una persona que era muy como verbalmente agresiva sí, y me yo acuerdo. recuerdo que nosotros nos sentamos What a en un bitch. recreo en un lugar que aparentemente ese lugar era de otro grupo de personas que estaban en el último año del colegio. ¿Sabes La este odio. típico entitlement del último año del colegio que eres como dueño del colegio? Bueno, pasó una situación similar y esta persona básicamente esa persona con sus seguidoras, su séquito, vino a pararnos de este Sí. lugar. Y yo creo que tú estás ahí también. Claro, Y yo amiga. recuerdo que yo estaba como con un gloss en la boca y ella me dijo como muchas cosas de que bueno, ¿qué pasa? Que te comes el gloss y tal, que no sé qué, pero tú sí eres ridícula, no sé qué y tal. Y yo era como, pero ven acá, o sea, y claro, yo en ese momento muy contestataria, seguro le contesté cosas que fue como No lo dudo. Pero Fue- tampoco lo confirmo porque te estaba ahí. literal. Y recuerdo que fue como una intercambio de momentos donde obviamente nos hicieron sentir como más pequeñitas, más pequeñas no de edad, sino como más personas, minimizar nuestra experiencia o minimizar nuestro momento, que estábamos tranquilamente comiéndonos nuestro pan con queso en el momento del recreo. Y eran Sí. este tipo de interacciones donde sí que había bullying, Sí. pero no era como, a ver, era... No, pero yo creo que eso también puede ocurrir en un colegio mixto. O sea, Ya. mucho del mayor y el menor. O sea, Sí. o típico de cuando entras ya como en el instituto, como que el mayor del instituto es como que este es mi lugar y tal. También lo pero hicimos. también lo hicimos. Y lo hicimos porque es lo que había Porque que es lo que hacer. tocó. Es lo que había que hacer. Es lamentable, pero es lo que había que hacer. Yo creo que de la interacción esta que ocurrió, es que yo me acuerdo que la agresión era muy específica. Sí. O sea, lo de gloss Sí. es como muy específico de ver y que es rescata un poco lo que decíamos antes, que era como que la crítica o el bullying no partía de una cosa agresiva físicamente, sino verbal. Sí. Era como muy al específico. Imagínate que tú te acuerdas de ese detalle. Claro. Y yo, amiga, todavía me acuerdo de ese detalle y una vez te estás echando gloss y yo te lo dije, Sí, te dije, sí. ¿te acuerdas tal Sí. día que no sé qué tal? Así Es de porque heavy que te marca. así de detallista y así era el nivel como que de hacerte sentir mal por una cosa muy específica Total, que sucede en contextos de mujeres. totalmente. Y yo creo que en el colegio mixto, como que el estar con los chicos, que fue que algo que no tuvimos, es verdad que nos quitó como esa sabiduría, bueno, no sabiduría, pero esa como experiencia de saber cómo interactuar con ellos, pero sí nos hizo crecer muy libremente. Sí, totalmente. Nos hizo crecer muy libremente y muy de la mano de lo que tú comentabas. Yo, de verdad, lo digo con toda mi alma, yo me considero una persona sumamente feminista, muy, muy feminista, y yo estoy segura de que es así y o sea, el feminismo que yo como que me gusta vivir o el que me gusta como defender es el de que realmente una mujer puede hacer realmente lo que quiera hacer. Ujú. Y eso viene muy del colegio, de haber estudiado con solo chicas, porque es lo que tú comentabas. Si había alguien que era buena deportista, era mujer. Sí. Si había alguien que era muy buena líder, era mujer. Si había alguien que era bruta, era mujer. Si había alguien que olía mal, era mujer. Si había cualquier
contexto, o sea, cualquier espacio de la sociedad que pueda existir está ocupado por mujeres en nuestro microsistema. Y que además es una situación Microecosistema, excepcional, perdón. una situación excepcional de nuestro colegio que también la mayoría de la plantilla de profesores también eran casi todas eran mujeres. solo chicas. Entonces veíamos como la directora del colegio era una mujer. Sí. O sea, había como mujeres en todos los lugares de poder y podía ser exitosa o fracasar siendo, no importa el género que fueras, porque solo había mujeres. Y esto a mí me parece poderosísimo. No, el rol de género no era una cosa que existía, Por lo no menos existía. Yo pienso en cosas como, yo nunca lo veía como algo masculino. Yo siempre he sido como muy grosera. Yo no lo veía como algo masculino. Sí, yo tampoco. Porque yo ya lo era. Y yo decía, pero es que yo soy la más grosera de mi salón quizás. Y soy yo, no, tampoco. No es que me tengo que comparar con un chico. Y había personas que eran las mejores deportistas. Nosotras dos, de hecho, estábamos en el equipo de uno de los deportes de nuestro colegio. Y no era como que las deportistas, o sea, o las que son más masculinas por estar en el equipo. No, jamás. Nunca. No. Ves que teníamos la mejor deportista era chica, la más inteligente era chica, o otra cosa que sucedía era que a mí me encantaba esto del colegio porque era como que si había que demostrar como que algo ante otros colegios, creo que como que lo más interesante era siempre que nosotros somos chicas y podemos hacer lo que queremos, Sí, ¿sabes? esto era como el básico de nosotros. Exacto, era como que esta es nuestra bandera. Sí. Como que no existía un rol de género por default en el que ya ciertas cosas iban a estar ocupadas por hombres. No. O sea, no habían ciertos roles que iban a estar ocupados por hombres. No, todas nosotras le íbamos inclusive cosas que sí físicas, o sea, cosas que tú creerías como que, no, eso no lo puede cargar una mujer porque es muy pesado, ¿no? O sea, tampoco hubo ese problema. Efectivamente. Entonces, no, yo creo que realmente la libertad con la que crecimos por estar solamente en un solo género y que, a ver, yo ahorita literalmente siempre digo, no hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Sí, total. Literalmente no hay nada que yo no pueda hacer. Es muy dado por la experiencia en un colegio de mujeres. Y también nos pasó, yo no sé si a ti te pasó, pero también la escogencia de carreras, por ejemplo. Sí. Era muy libre, o sea, no hubo una carrera nunca que yo pensara que era como más masculina. No. Porque de hecho, nosotros teníamos algo hermoso que pasaba en quinto año, que había una cartelera muy, muy grande. Hermosa. Donde se ponía como todas las personas que estaban en esa promoción que iba a graduarse y en qué universidad y qué carrera habían quedado. Uh-huh. Y tú mirabas esa cartelera siempre, o sea, porque promociones previas a nosotros también eran solo mujeres. Hermoso. Nunca hubo una carrera que yo dijera, uy, qué rara esta carrera porque es como más masculina, ¿no? Jamás. O sea, ni una carrera, ni una. Y no había carreras más femeninas ni más masculinas, o sea, nada. De comunicación social que se asocia más a mujeres versus una ingeniería de petróleo que se asocia más a hombres, jamás yo pensé que fuese una cosa asociada a un género. Y el ratio de mujeres que estudiaban, por ejemplo, ingeniería o ciencias puras, altísimo. De hecho, en nuestra promoción, la cantidad de personas que estaban en ciencias versus las humanidades era mayor. Era mayor. O sea, ciencias era mayor. Yo debía haber estudiado humanidades, chicos, pero estaba por alguna razón en ciencias también. Bueno, amiga, porque, viste, tenías la apertura de que, porque tú querías estudiar arquitectura. Sí. Y entendías que la arquitectura no era una cosa de hombres. Jamás. Que tú podías, claramente. No, total. Y nosotros tenemos, o sea, bueno, yo soy ingeniera, hay demasiadas amigas nuestras que son ingenieras también. Y muchas, yo, por ejemplo, al menos de mi promoción, no sé, tengo que hablar esto con ellas, exacto, de la universidad, porque no muchas vinieron conmigo a mi universidad, muchas se fueron a otras, pero por ejemplo yo cuando entro a ingeniería es un shock porque realmente es un espacio de hombres, sí, o sea, es un espacio sumamente de hombres. Porque yo empecé estudiando ingeniería, cosas raras de la vida, y a mí también me choqueó, tienes razón. Y claro, yo venía de un contexto en el que literalmente mi amiga más cercana está estudiando ingeniería en algo, todo mi grupo quedaron en los primeros lugares en ciertas universidades para estudiar ingeniería eléctrica, ingeniería química, o sea, carreras que son interpretadas mucho más por hombres, mucho más para hombres, y que yo llegue y el contexto es como que, no, o sea, literalmente son todos hombres. Sí, o sea, había muy pocas todos. chicas, igual me pasó. En mi muy salón, pocas. Yo empecé estudiando ingeniería civil, que además es mucho más asociado a hombres. O sea, ingeniería civil no, es amiga, masculina. No, hay serio? muchas chicas. De hecho, hay más chicas que Pues no hay más chicas de los ratios de las ¿ingenierías? De las ingenierías donde más chicas hay es en civil. ¿Qué tal? Y en No sabía. química. Bueno, yo en ingeniería civil, en mi promoción inicial, habíamos como 6 chicas.
y Claro, 30 a hombres. ver, me refiero a esto. Ya, Pero es porque en ingeniería mecánica había 0 unidades de mujeres. Claro, ya. O Ya te sea, entiendo, o sea, no es como que está no, balanceado. no, pero sí había muchas chicas en civil. Era, de hecho, de las de las que yo conozco de la universidad, la mayoría estudiaban civil. Ya. Pero es eso, es como, es muy heavy esa primera interacción. Yo debo decir que a mí no me costó mucho a mí no me pasó como a ti que te sentías como nerviosa cuando estabas en frente de hombres. A mí me da timidez. O sea, era como que yo me acuerdo de mis primeras interacciones, al menos en la universidad, de ser como muy callada, de ser como muy... No, yo era lo contrario. No, de ser como muy callada, como muy tímida, cuando yo soy una persona excesivamente extrovertida. Claro. Pero es algo que me duró muy poco porque tal Rápido cual... te metes. No, lo rápido que te metes es porque también vengo de un contexto en el que yo, con una mirada, yo ya sé analizar el contexto, leer el la cuarto, habitación, leer todo. la habitación en 3 segundos. ¿Por qué? Porque vengo de un contexto femenino en el que esto se hace cada 3 segundos Literal. y literalmente desbloqueas todo muy rápido. Por lo que digo que lo del 10% que quizás no estuvo tan bien, en verdad está mal no haber interactuado con hombres, pero realmente cuando me llegó el momento, como que lo desbloqueé muy rápido y me sentí Sí. como muy cómoda muy rápido porque es como que, mira, tú eres de esta manera, tú eres de esta manera, tú eres de la otra, tú te comportas de esta manera, piensas que las mujeres son así y tal, que no sé qué, entonces yo contigo hablo de esta manera. Entonces, no me fue como tan complicado y descubrí una cosa maravillosa y es el mundo de hombres. Es increíble. Realmente yo me sentía muy libre ¿Y el desde el poder? punto de vista femenino, pero la libertad que te da la comodidad de estar entre hombres y poder decir lo que te Sí. dé la gana y poder hablar de la manera que sea. Poderosísimo el desbloquear amigos hombres, amigos duraderos hombres, viniendo de Sí. un entorno femenino, o sea, de un entorno all mujeres, es súper poderoso desbloquear que los hombres pueden ser tus amigos y pueden ser un grupo increíble de personas. Sí, Yo que al sí. final estudié una carrera que normalmente se toma más para chicas, había muchos chicos en mi promoción, de hecho, muchísimos chicos en mi promoción de comunicación, y mis mejores amigos de mi carrera son hombres. O sea, Sí. son la mejor gente que conozco. Y dije, wow, Sí. qué increíble. Pero también tienes razón de esto que te metes muy rápido en la máquina. Te metes muy Porque rápido. sabes leer la habitación, sabes entender pequeños detalles, pequeñas cosas, sabes entender cuando algo no está encajando, cuando algo así, y tú dices, reconfiguro rapidito y aquí me meto Y en no, este entorno. y que aparte también te da la habilidad de que yo aquí no tengo por qué, o sea, si yo era tímida era porque no sabía cómo cómo ellos iban a reaccionar ante mí, Ya. pero no porque me sentía menos, ni no porque No. sentía que podía hacer las cosas mejor o peor que ellos. No, Tampoco. era simplemente desde el desconocimiento. Era una timidez desde el desconocimiento, no desde el sentirme inferior, Para jamás. mí incluso Eso era, nunca. o sea, a mí lo que me costaba realmente, que yo digo que todo esto entró dentro de la capa de qué fue lo que nos faltó, ¿no? O sea, qué es lo que Sí. me hubiese gustado aprender de esta capa. Y era simplemente entender las señales de poder leer la habitación, de entender Sí. si esta persona yo le estoy atrayendo o no, porque para ti que no estudiaste nunca con chicos, no sabes cuál es la diferencia. No, No tienes ni idea efectivamente. de cuando un chico te está hablando por hablar, o sea, por conversar porque quiere ser tu amigo, o cuando te está hablando porque le interesas físicamente o le interesas para un interés de relación. No sabes cuál es la diferencia. No Y a mí sabes. me hubiese encantado tener la delicadeza, o sea, el tacto de saber eso antes de salir del colegio. Exacto, para saber el timing Para saber el de timing. cómo comunicarte. Y para Me no pasó tener- lo mismo. Y para no tener interacciones patéticas. Me pasó lo donde mismo. realmente eres como demasiado Ay, needy amiga, qué o demasiado ternura. tímida, que eres como que, o sea, yo era incluso lo contrario. Tú estás diciendo que tú eres como un poco más tímida. Yo era como excesivamente Te extrovertida. amo. Que yo soy extrovertida, es normal, pero era como por encima. O sea, era como subirle mucho el volumen. Eso es Para llamar demasiado la atención. como que, Andrea, estás gritando. Sí, y yo dije, ¿pero qué pasa? Marico, o sea, no había necesidad de ser esta persona y ese tacto no lo hubiese, Sí. no me hubiese faltado si hubiese existido un hombre. Efectivamente. ¿Qué mitos tienes tú o has escuchado de colegio? La primera capa, todas lesbianas. Ay, mátense. Los No. odio. Es verdad que hay una alta población. No, hay una alta... No, Hay pero una sabes que yo he población, sacado... no yo he una saca- alta. No, hay una población. Hay una población. Pero como hay una población en todos los colegios. Sí. De hecho, yo he sacado la cuenta con gente de colegio mixto de cuál es el porcentaje. Es lo mismo. ¿Es el mismo? Claro. ¿Es el mismo o está muy cercano? Lo que yo creo que es como que sí que es verdad que puede ser que haya más, pero solamente porque el contexto es mucho más seguro para ellas. Ya, O sea, ¿por claro. qué? Porque no estás en el mismo... No quiero despreciar jamás la experiencia de salir del closet porque realmente es una cosa bien Es dura, complicada, claro. pero
Es un entorno más welcoming. es un entorno mucho más welcoming y es un entorno, bueno, la verdad que aquí estamos hablando un poco del desconocimiento porque no nos pasó ninguna, pero sí que vimos muchos procedimientos de salidas de closet Sí, en nuestro grupo y fue duro, pero yo creo que puede haber sido más duro en un entorno mixto. puede haber sido mucho, Puede, sí, no lo sabemos. sí, pero yo creo que hay una Es un mito. y también lo que pasa es que hay mucha más oportunidad para explorar, porque tu Porque rango todo- de posibilidades es mucho más amplio. Claro. Entonces, claramente, si la población, también una cosa de probabilidades, si tienes muchas más mujeres en un solo cuarto, las probabilidades dicen que va a haber muchas más que sean lesbianas, pero Claro. solamente porque estás extrapolando un comportamiento a una población que tiene muchas más Es mujeres. probabilidad pura y dura, o sea, simplemente Exacto. hay más de ese factor, por lo cual va a ser más el ratio. Normal. Pero jamás porque te induce a eso. No. Dejen de... Ahí, no sean burros y estén repitiendo esas cosas por ahí porque eso está... retrógrado. Eso es bien... O sea, quedarías muy mal si dices ese tipo de cositas Exacto. sobre un colegio femenino porque no te es la induce verdad. en lo absolutamente nada, solamente te da una libertad para explorar muchísimo más fácil. También hay otro mito que es una contraposición de esto, que es que son muy No, o son muy monjas. O muy mojigatas. Ya. Ay, Pues no. creo que esto tampoco, y además como que, a ver, de personas de cada estilo, había una de cada color, o sea, no responde que todas son esto, todas son aquellos. Había personas que eran un poco más libres de explorar Hay su de todo. sexualidad, había un poco de personas que quizás les daba un poco más de timidez, pero no porque son mujeres, y no porque estén en un colegio de mujeres, simplemente porque así eran, y había personas que pues eran lesbianas, sí, pero o sea, no tienen nada que ver con que es intrínseco de un colegio de mujeres. Sí, aparte porque tampoco como que la expresión sexual no está determinada bajo una mirada masculina en nuestro caso. Entonces puede ser de lo que sea, o sea, Claro. hay de absolutamente todo. Y quizás lo que tú estás interpretando como que está siendo más rápida o más lenta o más monja o más mojigata o lo que fuera, es simplemente que ella no sabe qué hacer, no sabe cómo Claro. comportarse porque no ha tenido la oportunidad de de interactuar con el otro género, no porque esté en ese contexto se comporta de esa manera, es simplemente Completamente. porque no conoce o porque Y desconoce. yo que este punto siempre lo pregunto como, ok, pero ¿son muy putas o son muy monjas desde la óptica de quién? Porque Sí. si lo ves desde la óptica de quien está dentro del colegio de mujeres, tú no tienes un baremo. Tú No. sabes qué es ser más puta o más monja porque no tienes con quién compararlo porque no te relacionas con el sexo opuesto. Exactamente. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Y desde fuera es como, coño, qué fácil juzgar para ti esta información cuando no estás entendiendo el contexto de que esta persona, si eres muy abierta con tu sexualidad hacia el género masculino, ok, es el primer acercamiento que estás teniendo hacia allá. Normal que te parezca un poco desnivelado, descontrolado, Efectivamente. diferente. O sea, es Ujú. más mojigata, coño, normal, no tienes ni idea cómo relacionarte con Es que esa no tienes gente. no tienes idea, Entonces, no tienes normal. herramientas, pero es únicamente eso, no es que sean así o dejen de serlo Claro. por estar en un contexto, ay, porque están reprimidas, entonces cuando No. salen son como unas Locas. bestias. Ay, por No. favor, no seas ridículo. No es eso. En fin, Otro mito es no hay bullying físico, ya lo hablamos. que es lo que hablamos. No hay bullying físico, pero hay mucho bullying verbal. Eso sí Muchísimo. que hay. Sí. Hay más dramas, celos y traiciones. Es una verdad. Eso es una verdad. Hay muchísimo conflicto de muchos celos, mucho drama, mucho tal. Pero, again, es porque las mujeres tendemos a verbalizar muchísimo más nuestros problemas. Nosotros no somos agresivas físicamente o no vamos a ir a las manos o a los puños. Entonces, claramente, como habían discusiones en un colegio mixto entre hombres que terminaban en golpes porque no tienen la habilidad de verbalizar o lo que fuera, en nuestro caso es porque tenemos la habilidad y esa es la manera en la que expresamos las discusiones. Entonces puede que quedemos como intensas, pero realmente no, esto es lo que conocemos y lo que sabemos. Total, me acabo de acordar de el único episodio que yo recuerdo de golpes. Y Ay, eran sí. dos personas que se estaban cayendo a golpes y una le terminó dando con el borrador lleno de tiza en la cabeza. Ay, amiga, me acuerdo perfecto. Ay, no, es muy heavy. Pero se cayeron a golpes, pero No, estaban muy dándose por heavy. los pelos, pero bueno, nunca. Aparte que pelea de mujer, pelea de jalar pelo. Pelea O de sea, jalar eso es pelo. todo. Es que eso yo creo que ¿Esa fue la pelea? ¿Jala pelo? jala pelo, pues es que no puedes hacer más nada. No, Es como, pero primero no tienes herramientas, no sabes golpear. Entonces, segundo, es como que el pelo es muy fácil de acceder a él porque Listo. está como flowing. Entonces, como Y que es
Y es lo que más duele, o sea, nada duele más que un jalón de pelo. Ay, o sea, por sí, Dios ay, Cristo. sí. Pero, Aparte que, ¿sabes qué? Es súper humillante cuando te jalan el pelo y como que se te va la cara así. patética, pero horrible. Humillante Así as que bueno, o fuck. sea, acepto este episodio, sí, normal que haya más dramas y más celos y más traiciones. Y también Sí. otro mito es que somos más inocentes o un pelo más inmaduras. No, Estoy no, en cero. completo desacuerdo con En esto. completo desacuerdo. De hecho, la gente más madura, más responsable y más Y más en contacto con sus au- emociones y todo, exacto, responsables emocionalmente son mujeres. de colegios de De colegios de mujeres. mujeres. Y Sí. no me queda la mayor duda. Y de las personas más exitosas que yo conozco o que me rodean Sí. son mujeres de colegio colegio de de mujeres. mujeres. O Igual. sea, Y son así muchas mujeres en que posición de inmadura poder. cero. En posición de poder, en carreras muy top. Muchas mujeres en posición de poder, muy top. Ay, muy top, amigas. Vamos. Somos lo más. Yo creo que por concluir un poco, o sea, muchas cosas positivas que nos han dejado los colegios de Maravillosas. mujeres es todo este punto de un entorno femenino muy positivo y que creo que es muy gran parte de lo que hemos expresado ya en este podcast. Como se han dado Sí. cuenta, estamos como muy conectadas con la fuerza femenina que tenemos. Mucho. Y todo eso es gracias a que estudiamos en un entorno de puras mujeres. Y esto nos ha hecho estar como muy confiadas y muy seguras de nuestra feminidad. Y yo creo que Muchísimo. esto a mí no me lo habría dado quizás una experiencia en un colegio místico. Místico. Vaya, vaya. Un colegio místico de Harry Potter. Ya quería estudiar en Hogwarts. Hogwarts. En un colegio mixto quizás no lo sabemos porque no vamos a tener esa experiencia nunca porque Ujú. esta fue la que tuvimos, pero es de las cosas más positivas que Es de tuvimos. las cosas más positivas, la cantidad de empoderamiento femenino y todo el feminismo que yo siento en mi corazón y que del cual trato de llevar una bandera fue básicamente porque jamás vi un rol de género en mi vida. No hay absolutamente nada que yo crea que un hombre pueda hacer mejor. Bueno, conducir quizás, que fue lo que dije. A ver, no creo que no haya algo que puedan hacer mejor. Yo creo que sí respondemos un montón a las cosas primitivas. Muy Sí. probablemente quizás los hombres quizás tienen muchas más facilidades para los deportes y un montón de cosas, pero nunca va a ser que yo crea que una Que mujer puedes no hacer. puede O sea, lo hacerlo. puedes intentar por lo menos. O sea. Exacto. Quizás no va a ser buena al nivel de un hombre, muy probablemente no, pero porque también los estándares de los deportes diferentes. están seteados para hombres. Esto es una cosa bien interesante que, por ejemplo, pasa en la NBA. Que Shaquille O'Neal, justamente, bueno, sí, ¿sabes quién es Sí, Shaquille O'Neal? claro, Vale. claro. Él decía una cosa, una vez lo habré leído, que era muy interesante, que es como que el básquet de mujeres quizás no llama a tanta audiencia, es muy probablemente porque sigue las reglas del básquet de hombres. Entonces, si las mujeres no tenemos las habilidades físicas o las condiciones físicas para lograr esas cosas, tienen que adaptarse a nosotras. Yo creo que esa es una cosa que mejoraría muchísimo el tema de deportes. En general. El tema de ver al menos deporte y aumentar la audiencia femenina en deportes femeninos. Sí. O sea, porque es verdad que yo claramente veo al Manchester City de hombres jugar y me parece que es mucho más lindo de ver que el Manchester City de mujeres. Sí. Muy probablemente, pero porque esas mujeres están jugando un juego que está seteado para hombres. Entonces, no quiero decir que no lo podemos hacer porque está demostrado que lo podemos hacer, pero quizás para que sea más atractivo tiene que adaptarse a cada uno. Y es que adaptarlo tiene que ver con que tenemos diferentes aptitudes primitivamente hablando. Entonces, eso a mí, ese poder de entendimiento me lo da el colegio, de entender como que, no, yo sí creo que las mujeres podemos jugar fútbol increíble. Total. Solo que si lo hacemos al nivel de hombres, muy probablemente no. Claro, pues es que hay que medir con varas diferentes. Hay que medir con varas diferentes. Sí, y bueno, ya las cosas negativas las hemos comentado, pero dentro de las cosas negativas no son las peores del mundo. O sea, son cosas que puedes adquirir. Se resolvieron. Se resolvieron más adelante. Repetiríamos esa experiencia 100%. propiamente. Yo es que yo amo mi colegio. Yo amo mi colegio, mi experiencia, mis amigas. Yo lo repetiría 80 millones de veces. Lo que quizás no sé es si metería alguna de mis hijas en colegio de solo chicas. No, yo estoy completamente ahí y yo también repetiría mi experiencia porque, bueno, quizás también más vale malo conocido que bueno por conocer. Puede ser. No lo sé, la verdad es que me gustó tanto mi experiencia. Además que yo tengo una experiencia dentro del colegio que es como otra capa, que es la banda, que eso da para un episodio completo, ni siquiera me voy a meter en ese tenemos que tema hablar ahí, de eso, amiga. pero me dio todo lo que hice, todo lo que soy hoy. Me lo dio ese colegio más haber estado en ese lugar. Entonces, no lo cambiaría nada. Pero sí es verdad que cuando reflexiono sobre este punto y si digo, si yo tuviese hijos, ¿los quisiera en un entorno de puras mujeres? La verdad es que no. Porque quisiera que se aprendan a relacionar de cómo realmente es el mundo desde temprana edad, no en un lugar sesgado por un género. Efectivamente. Yo creo que también creo que yo no metería a una hija mía directamente en un colegio de solo chicas
Porque yo creo que toda esa visión, al menos de los roles de género y tal, creo que es algo que se puede aprender de otra manera. O Claro. sea, puedes aprenderlo no solamente teniendo que rodearte únicamente de mujeres. Totalmente. Entonces, solamente por eso creo que no lo haría, pero mi experiencia la repetiría a muerte. O sea, totalmente. siempre la misma. ¿Qué te Y puedo decir? hermosa. I'm just a girl. Simplemente. Y fuimos unas mujeres criadas en, no en Barbie Land, sino en la isla de las Amazonas de De Wonder Woman. Y Sí somos. justo Wonder Woman somos. Así que bueno, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete, sé una Wonder Woman, compártela con tus amigos, con tus amigas. Si estuviste en un colegio mixto y eres chica, déjanos en los comentarios cómo fue tu experiencia, porque nos interesa muchísimo saber Sí. cómo fue tu experiencia y qué cosas crees que Claro. tenemos súper razón y qué cosas Claro. crees que estamos muy locas por haber dicho Porque esto. nosotros hablamos de nuestra experiencia en nuestra clase. O sea, ni siquiera estamos hablando de nuestro colegio en general. No, O hablamos sea, hablamos de nuestra clase, nuestra promoción, o sea, lo que realmente tenemos la autoridad para hablar. Porque Claro. tampoco vinimos aquí a decir como que el colegio tal es maravilloso, pero esto no. O sea, fue nuestra experiencia, y fue que muy cada positiva. experiencia de cada promoción, de cada colegio es Y de diferente. cada persona, porque nosotros podemos aquí decir quizás que no hubo bullying físico, Y hay pero gente quizás en viene esta alguien y te promoción que dice, dice, pero ¿qué te pasa? A mí me jalaron el pelo en tal. Y bueno, es puede verdad, que sí, y tienes puede que toda la sí. razón. Pero bueno, así que si ya compartiste esto con tus amigas, comenta, dale like, comparte todo esto y nada, muy, muy listo, muy bueno. Muy listo, muy bueno y muy productivo como siempre. Gracias. Chao. Bye. Yo.